Robert Alexander Schumann nació en la ciudad alemana de Zwickau y murió con 46 años en el manicomio de Endenich. Su padre, August Schumann, era un destacado editor y junto a su madre, Johanna Christiana Schnabel, tuvieron 5 hijos. Robert fue el último. Con 7 años, su padre le puso de profesor de piano a Johann Kunsch, organista y maestro de coro de la iglesia de Santa María de Berlín, y ese mismo año Robert compuso sus primeras obras. El tema es que al niño le gustaba la música, pero también la literatura. El muchacho redactaba ensayos y poemas y con 14 años escribió el ensayo Retratos de hombres famosos, editado por su padre. El padre de Schumann fallece cuando el niño tiene 16 años y su madre, Johanna, dice que qué tontería es esa de la música, que estudialo en serio, que qué va a ser lo próximo, que sé que se cree que va a vivir de hacer biografía en 10 minutos. Así que 2 años más tarde lo manda a estudiar Derecho en la Universidad de Leipzig. Lo malo es que el niño pasa de la madre y en 1830 abandona definitivamente los estudios para dedicarse a la música. Robert ansiaba ser un virtuoso más que nada en el mundo y fue a un concierto del demoníaco Niccolò Paganini y otro del ¡Eres preciosa! ¡El barrio entero para ti para la calle, reina! Franz Liszt. ¡Qué bonita eres, madre! Schumann se rayó con ser el mejor pianista y se provocó una distonía focal, una enfermedad conocida popularmente como el cáncer del músico y que afecta a 1 de cada 200 intérpretes. Se trata de un repentino y misterioso trastorno por el que el cerebro incorpora un error en un movimiento automatizado y bloquea la movilidad de una parte del cuerpo cuando hace frente al instrumento. En el caso de los pianistas, bloquea los dedos de la mano. Es bastante posible que Schumann fuera incapaz de tocar una simple escala de nota en el piano, pero en cambio pudiera ejecutarla a la perfección sobre una mesa. Y es que, aunque se desconocen las causas exactas que la provocan, se sabe que está relacionada con el trabajo intensivo e incluso con la obsesión con el instrumento. Schumann, como no sabía que padecía distonía focal, se rayó aún más, pues consideraba que no tenía agilidad suficiente en los dedos. ¿Qué hizo? Pues nada. Primero se construyó un teclado portátil para poder ensayar más allá del teclado del piano. Ese invento no funcionó como él esperaba, así que probó con un aparato que colgaba de un extremo de la cuerda con una polea al techo y al otro extremo de la cuerda enganchaba una especie de cabestrillo a su dedo anular de la mano derecha. Al poco tiempo de usar la máquina, notó que el aparato, lejos de funcionar bien, le estaba fastidiando la mano. Y es que Schumann era un excelente compositor, pero como inventor no tanto y como anatomista aún menos. Robert pensaba que sus dedos eran independientes, pues desconocía que el anular estaba conectado al corazón y al meñique, lo que convierte al anular en el dedo menos independiente y por ello más débil. Se hicieron muchas máquinas en el siglo XIX para mejorar la técnica pianística, inútiles todas o casi todas. También hay fuentes que dicen que lo que le reventó la mano del todo fue la cirugía posterior, que hay quien dice que se cortó los tendones él mismo y se le infectó. Y otros aseguran que fueron los efectos secundarios de la medicación con mercurio que tomaba para la sífilis, nuestra querida amiga sífilis. Se ha especulado mucho sobre la parálisis total de sus dedos. El resumen es que se fastidió la mano para siempre y no pudo volver a tocar el piano nunca. En 1832 escribió en su diario: "Mi dedo está completamente rígido". Además, el certificado médico militar de Leipzig indicaba que Robert padecía una extrema miopía y una tendencia a ataque de vértigo, por lo que se le consideró inútil y se libró de hacer la mili. En 1833 muere su cuñada Rosalie y su hermano Julius, y esto le causó su primera crisis nerviosa grave, pero ya había tenido otras antes. Las crisis, depresiones, periodos de reclusión completa, etc., fueron frecuentes y continuaron en aumento hasta su muerte, llegando a escuchar voces y a tener alucinaciones. Los historiadores del siglo XIX relacionaron todos estos síntomas con la sífilis o con su tratamiento con mercurio, pero esta teoría se descartó porque Robert ya estaba malito de la cabeza desde la juventud. Hoy en día, la teoría más aceptada es que Schumann padecía... No, venga. ¿Otra más? ¿En serio? Venga, adivínalo. Robert era maníaco depresivo, pero su gran intensidad creativa se concentra en sus periodos de lucidez. En cuanto se recuperaba, se ponía a componer sin parar y no se limitaba únicamente a las obras para piano. A pesar de estar cada vez peor a nivel físico y mental, siempre dejó por escrito hasta la instrumentación sinfónica completa de su obra más compleja. Además de compositor, Schumann fue crítico musical. Vamos a hablar de qué hace que El mal querer sea un disco... En 1834 funda una revista donde da rienda suelta a su opinión, considerada en la época como excéntrica, pero que hoy en día etiquetaríamos como visionaria. Mozart, Beethoven o Carl Maria von Weber eran considerados compositores menores, y eso a Robert le quemaba por dentro, por lo que en sus críticas los consideraba grandes genios. Además de admirar a los anteriores, tenía buena relación con Berlioz, Mendelssohn y Chopin. Por si no fueran suficientes amigos compositores, se le considera uno de los descubridores de Brahms, al que conoció con 20 años y mantuvo el contacto durante toda su vida. Bueno, el contacto lo mantuvieron Brahms y Clara más tarde, ya tú sabes.
En el verano de ese año se enamora de Ernestine von Fricken, una chica de 16 años con quien mantendría una breve relación que él mismo rompería al acabar el año. Pero es en casa de Friedrich Wieck donde Schumann conocería el verdadero amor. Friedrich, el padre de Clara, se convirtió en mentor y amigo de Schumann. El tema es que Robert, al igual que Liszt, Brahms o Chopin no porque estaba siempre enfermo, tuvo bastantes relaciones amorosas. De hecho se dice que Schumann contrajo sífilis durante su encuentro con una sirvienta. Él mismo dijo: entre las teclas blancas y las negras me quedo con las negras. Siempre han tenido mejor ritmo y mejores caderas. Por ello, cuando Schumann y Clara se enamoran en 1835 y él le pidió su mano, el padre de la niña, ya lo sabe. Robert es un partido indeseable. Para Friedrich, Robert era un bebedor tartamudo que le sacaba 9 años a su hija, al que se le estaba yendo la olla y que escribía unas composiciones cada vez más incomprensibles. Y que, por supuesto, no se merecía a su hija, que ya había triunfado en París y que más tarde se le consideró como la mejor pianista de todo el siglo XIX. La pareja fue separada a la fuerza durante 18 meses. Tal fue la campaña que Friedrich lanzó sobre Schumann, que condenaron por difamación al padre de Clara y lo enviaron al Trullo, donde estuvo 18 días. Clara aprovechó que su padre estaba en la cárcel y acudió a la corte de apelación para poder saltarse la negación de su padre a casarse, y como ya dijimos en la biografía de Clara en 10 minutos y de la que no estoy haciendo publicidad, se casó un día antes de que Clara fuese mayor de edad. El Conservatorio de Leipzig le abrió las puertas en 1843 y fue nombrado profesor de piano y composición, lo que aumentó su crisis nerviosa y empeoró aún más su salud. Además, tenía alucinaciones con ángeles y demonios y llegó a decirle a Clara que temía que sus visiones le hicieran daño. Su vértigo se intensifica, no podía estar en sitios altos y aborrece el contacto con objetos de metal, incluyendo sus propias llaves. En 1845, Richard Wagner estrenó Tannhäuser en Leipzig, pero Robert no asistió porque siempre había renegado de la música de Richard. Años más tarde lamentaría no haber ido, pues su gusto musical varió y se sintió atraído por las innovaciones musicales de Wagner. Un año más tarde, Schumann cae en una profunda depresión. Se complica su problema nervioso con alucinaciones sonoras y además murió Mendelssohn, uno de sus grandes amigos. En su diario refleja que tenía el La 5 sonando constantemente en su cabeza y tras una de las continuas epidemias de cólera que asolaban Europa en esa fecha, Robert escribe a su hermano sus deseos de suicidarse. Una noche de 1854, Robert se levantó de la cama. En pijama y en zapatillas salió de casa mientras cantaba una melodía que Los Ángeles le habían susurrado. Llegó hasta el río, tiró su alianza y después se lanzó a él. Schumann no sabía nadar, y él era consciente de ello, pero por suerte unos pescadores lo rescataron. Tras este intento de suicidio con 44 años, Robert decide internarse voluntariamente en el sanatorio de Endenich. En ese manicomio estuvo internado 2 años y los médicos le prohibieron ver a Clara porque Robert se alteraba demasiado. Tan solo permitieron que fuese a visitarle 2 días antes de su muerte para despedirse. A Robert ya se le había ido la cabeza del todo, pero aún así consiguió reconocerla, aunque no pudo articular una sola palabra. Probablemente el tratamiento con mercurio o la sífilis habían dañado sus cuerdas vocales y su cara solo transmitió dolor durante sus últimos momentos. Robert muere en 1856. El diagnóstico de su psiquiatra, Franz Richard, fue un colapso neurocirculatorio creado a partir de una parálisis progresiva provocada por un exceso de trabajo que lo dejó extenuado. El tema es que en 1991, Aribert Reimann heredó los registros médicos del manicomio de Endenich, con una cláusula que le obligaba a mantenerlos en secreto. Reimann es un compositor berlinés de 83 años cuya hermana se casó con un hijo de Franz Richard, el psiquiatra de Schumann. Bueno, pues en 2006, este hombre entrega los registros a la Academia de las Artes de Berlín y se hicieron públicos, salvo algunas páginas que se habían perdido probablemente durante la Segunda Guerra Mundial. Estos informes médicos indican que Robert Schumann murió de las secuelas neurológicas de la sífilis, y ya van 6 veces en esta biografía que digo sífilis. 7. Fue enterrado en el antiguo cementerio de Bonn, y en 1880 se erigió sobre su tumba una estatua del escultor Adolf von Dondorf. Clara continuó tocando y promocionando la obra de su marido hasta que murió 40 años después, y fue enterrada junto a Robert. La música de Schumann destaca por el espléndido tratamiento de la voz y del piano, lo que le hace digno merecedor de ser uno de los grandes representantes del romanticismo. Sus composiciones son una mezcla de pasión, drama y alegría, y a la vez unen la música y una gran intensidad vocal en una macerada complejidad musical. Si nos centramos en sus obras para piano, su característica principal es que raramente sigue el desarrollo temático habitual. A él le gustaban sobre todo las variaciones. Para terminar, creo que podemos resumir la vida de Robert en 3 frases que él mismo dijo.